Hola familia y bienvenidos a la parte 4 de Los Lobos de la Emperatriz. Recuerden que esta historia está en emisión, así que tendremos que esperar para un siguiente video. Pero bueno, pónganse cómodos que comenzamos. Parecía que estos dos finalmente iban a rendirse al placer, y no. Ella no estaba preparada mentalmente para eso y Roxanne la entendía. Dado a la interrupción del momento, Sepia rápidamente le preguntó si es verdad que los conde Louvre fueron exiliados al norte, y claro que era así, por lo que Sepia le pedía un favor. Si podría traerlos ante ella. Sabía que ella ya no es la emperatriz, pero no podía ignorar el hecho de que el imperio se estaba cayendo a pedazos por su culpa. Y bueno, Roxanne haría lo que sea por ella. Así pasaron los días y Sepia junto a Lucy se encontraban recorriendo el jardín. Al parecer este lugar había sido creado por Dailin Dardis. Esto fue muy curioso y Sepia le preguntó a Lucy si alguna vez tuvo la plaga. Lucy le contó que sí y que la misma Dailin la había tratado. Así le contó que en primer lugar le había dado un té, el cual era según para reducir el dolor. Luego puso su mano en su frente y así la curó. Sepia, que sabe que en este mundo solo hay una santa y es ella, sabía que algo debía tener ese té. En eso, en medio del jardín vio unas flores extrañas. Le preguntó a Lucy si esas flores siempre han estado ahí. Lucy no las había visto, pero se daba cuenta que no son originarias de Leopold, y al olerlas recordaba que pudo sentir ese aroma en la señorita Dailin cuando la estaba curando. Ante esto, Sepia sujetó una de esas flores y quería ver de inmediato al duque. Ya más tarde, tanto Sepia como Roxanne se encontraban yendo a los calabozos donde se encontraba detenido Rafikant Dardis, el padre de Dailin. Al ver a Sepia quería saber quién es y Sepia rápidamente se presentaba como Sepia, la estrella de Ishtar y la actual prometida del duque. Rafikant claro que sabía quién es ella, pero se puso nervioso cuando vio que Sepia tiene en sus manos esa flor extraña llamada Lubna, oriunda del imperio Yuron. Una flor venenosa pero a la vez con propiedades curativas. Inútilmente intentó negar conocer esa flor, pero Roxanne rápidamente le aclaró que tiene testigos de lo que había hecho en el pozo. Él había puesto pétalos de esa flor en el pozo de agua más usado por los residentes de Leopold para envenenarlos, y el envenenamiento por Lubna solo se puede curar con la misma planta. Así que ya sabían que Dailin la usó para hacerse pasar por una santa. Ahora no solo el tío de Roxanne era acusado por malversación y corrupción, sino por enfermar a todo Leopold. Rafikant, al verse descubierto, inmediatamente empezó a culpar a Roxanne por todo. La emperatriz difunta había condenado a Leopold al olvido por culpa de él, y para él esa fue la única manera de hacer dinero y sacar adelante el territorio. Además, Roxanne había sido enviado a la guerra y no tenía alternativa, así que por ello lo culpaba. La emperatriz difunta los había hundido, porque Roxanne había nacido como una bestia divina, así que por ello, según, era culpa de él. Roxanne en el fondo sí se sentía culpable, pero Sepia salió a su defensa, aclarando que nadie es culpable de algo solo por haber nacido. Además, ahora se aclaraba que la plaga no tenía nada que ver con Roxanne, y Roxanne, al ver cómo ella lo defendía, se sentía inmensamente feliz. Por otra parte, en la capital, en el dormitorio de la emperatriz, Titie gozaba de su lujosa vida encerrada en su habitación. Y ya la pobre se estaba volviendo loca, pues ya había pasado 15 días ahí. Así recordaba que aquel día, ante la incertidumbre de su engaño con la marca, el emperador había pedido que la encerraran por un mes en su habitación. En eso recordaba que tenía que comer por el bien de su bebé, aunque al ver que tenía que comer en un lugar tan sucio y desarreglado se sentía igual a como antes vivía. En eso se miró al espejo y notaba que la marca de Demian se estaba borrando de su pecho. Ahora sí, estaba asustadísima. Pronto iban a descubrir que esa marca es falsa, pero tenía la esperanza de que Blaire la salve. Así que se tranquilizaba, se maquillaba y se ponía guapa, esperando que el emperador pronto llegue a visitarla, porque ella es ahora la mujer más hermosa del imperio.
Según, tras ponerse linda, le pedía a su bebito que creciera sano, pero perdiendo la cordura, volviéndose loca, le dijo que deben hacer bien y pagarle el favor de permitirle parasitar su cuerpo. Se veía en el espejo y estaba muy gordita. En eso, al destaparse la barriga y verse al espejo, se asustaba. Veía una especie de monstruo saliendo de su panzota. Y claro, ahí sí que se aterró. Pasaron los días y finalmente en Leopold se dio el juicio por los crímenes de Rafikán y su hija. Hoy Rafikán confesaba ante todos lo que había hecho y claro, su hija, que se había creído su papel de santa, no aceptaba su realidad. Su padre le aclaraba, ella nunca fue una santa, aunque Dailin era otra pendeja igual que su padre. Rápidamente mencionó que nunca pidió ser parte de la familia del Rey Rojo, o sea del padre de Roxanne, y nuevamente culpaba a su primo de que por culpa de él fueron odiados por la difunta emperatriz. ¿Cómo eres pendeja, hijita? Le decía que por eso fue condenada desde que nació, pero Sepia ya estaba harta de cómo piensan, de culpar a Roxanne de cosas sin sentido. Les aclaraba que sus pecados no pueden ser justificados solo por culpar a otros. Más bien, fue Roxanne quien se convirtió en una víctima de la malicia e inmadurez de la difunta emperatriz. Así que le aclaraba a Dailin y a su padre, su prioridad debe ser disculparse con Roxanne y con todas las personas a quienes dañaron. Esta boba seguía siendo orgullosa hasta que todo el pueblo empezó a gritarlos, decirles que son unos estafadores, y por ello no tuvieron de otra que agachar la cabeza, pedir disculpas al pueblo y también pedirle perdón a Roxanne. Sin embargo, eso no les quitaba el castigo, pues ellos dos fueron exiliados del territorio de Leopold. Aparte de esto, Roxanne aprovechó para presentar ante toda su gente a Sepia. La presentó como la estrella de Ishtar, aquella que salvará al Imperio Swin y la futura duquesa de Leopold. Así que les presentaba a su amada prometida. Pasaron varios días. Roxanne había decidido llevar a Sepia a su habitación de la infancia. Era un lugar que Roxanne no había entrado desde que la antigua emperatriz lo envió al imperio de Urión. Y aquí es donde Demian hizo de las suyas con la magia negra. Sepia, al saber que le trae malos recuerdos, le agradecía por mostrársela. Pero Roxanne ahora estaba bien. En eso Sepia le recordaba que todo ha mejorado. Pues ese día, luego de que Sepia fue presentada ante todos, aclaró lo de la enfermedad. Les explicó que la única forma de curarse es beber por unos pocos días el té de la misma flor que los enfermó. E incluso ese día les dieron una bolsita con los pétalos de la flor para el té. Tras eso, la gente entendía que Roxanne jamás tuvo nada que ver con la plaga. Se disculpaban y a su vez lo admiraban, porque él había regresado a traerles paz. Así que en tan pocos días la plaga desapareció casi por completo. Y para Roxanne todo esto era gracias a Sepia. Pero hoy ella era la que le agradecía a Roxanne, porque él le recordó algo importante, que ella es la estrella de Ishtar, e incluso ahora hasta la convirtió en su futura duquesa. Sin embargo, para Roxanne, Sepia era más que todo lo que dijo, es la razón de su existir, es todo para él. Así se besaban, pero tenían que llegar a interrumpirlos. Roxanne estaba furioso, pero al parecer tenían visitas. Habían llegado los tan esperados condes Louvre. Al ya estar reunidos, el conde le pedía ayuda a Sepia, pero ella les aclaró, ya no es la emperatriz y no los llamó para ayudarlos o perdonarlos. Sin embargo, si colaboran con ella, al menos su vida será un poquito mejor. Así que quería saber quién les presentó a Titié. El conde con miedo mencionó que fue un hombre con una serpiente negra. Por sus ojos sabían que era un swing reptil. Aquel les pidió adoptar a Titié con la idea de que eso les daría fama, dinero y buenas conexiones. Al inicio no le creyeron, hasta que lanzó un hechizo ante sus ojos. Es por eso que no tuvieron de otra que creerle. Así la condesa mencionaba que todo es extraño. Supo que ese hechicero y Titié se ven seguidos. Incluso se enteraron que la marca de Titié no es real, por lo que puede ser que ese bebé tampoco sea del emperador. Pero así, tras decirlo todo, lo sacaban del salón. Y Roxanne ahora quería saber qué tiene pensado hacer Sepia. Y ella necesita regresar a la capital y encontrar a ese hechicero, pues no estaba dispuesta
dispuesta a permitir que se pierdan más vidas inocentes, pues ya sabía que estaban capturando a todas las mujeres rubias y de ojos azules en la capital, solo para encontrarla. Así que todo esto se detendrá si ella regresa. En eso Roxanne le preguntó si ella sabe sobre los ataques de locura de Damian, y sí, pero no entendía cómo Roxanne lo sabe. Él le contó que lo había escuchado una vez de su madre. Al parecer Damian es una bestia divina defectuosa, y tenía sentido, porque cuando se convirtió en bestia enfrente de Sepia, lucía aterrador, como si fuese un monstruo. Aunque hoy Roxanne le mostraba algo, el sello de Drodian, y es lo que su padre dejó en el palacio y lo que él estaba buscando. Sepia sabía que esta es la reliquia del Rey Rojo, y se dice que es el símbolo del poder del emperador, el cual se pasa de generación en generación, y claro, es algo que Damian jamás heredó. Así ella recordaba que se dice que el antiguo emperador no confiaba en Damian, por eso escondió el sello del emperador, lo cual ahora es la mayor debilidad de Damian, aunque hoy Sepia se preguntaba por qué su mayor enemigo tenía uno de los sellos. Pero se dice que originalmente fue el emperador Balkan quien quería que su hijo Roximus sea el siguiente emperador, pero como él lo rechazó, su hermano Guilutier lo tomó. Por eso ambos sellos estaban en posición de Guilutier, el padre de Damian. Sin embargo, pronto se dio cuenta que su hijo no era apto para ser emperador, así que le entregó los sellos a su hermano Roximus. Él los había escondido para que Damian no los encontrara, pero claro, esperaba que su hijo Roxanne sí los hallara, aunque Sepia no entendía. Se supone que solo debe existir un dueño del sello. Si no es el emperador ni el Rey Rojo, ¿entonces quién? Roxanne así le contó que su padre le había sugerido a su hermano Guilutier que creara la posición del Gran Duque y que permaneciera vacante hasta que alguien encuentre el sello. Por lo tanto, cuando Roxanne encontró el sello, se había convertido ya en el Gran Duque. Por ende, Sepia, que es actualmente Gran Duquesa solo de nombre, ahora se ha convertido en su esposa, pues Damian creyó que el título de duque seguía vacante y por eso nombró a Sepia como esposa del Gran Duque, aunque jamás imaginó que la casaría con su enemigo. Pero ahora había algo más que tenían que hacer, pues si deja una marca en ella, podrían hacer oficial su matrimonio. Sepia así recordaba que la marca de la que Roxanne habla es una habilidad que solo las bestias divinas poseen. Consiste en morderle el cuello a su pareja para hacer público que le pertenece, y cuentan que ambos sentirán todo tipo de sensaciones, y claro que Sepia deseaba que él lo hiciera. Así Roxanne la mordió y tras hacerlo, Sepia empezó a sentir como su cuerpo ardía por el deseo de unirse a su pareja. Sin embargo, no nos muestran si realmente eso pasó. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ya en la noche, Sepia, mientras se arreglaba, pensaba en la marca de Roxanne, pero más que eso recordaba su momento de pasión. En eso Roxanne llegaba y ahora sí parecían una pareja de casados. Sin embargo, Roxanne quería mostrarle algo, pues al parecer tendrán que ver a alguien en la capital, y ese alguien es la vizcondesa Esguiney. Pasaron así varios días. El emperador Damian se encontraba reunido con todos sus consejeros. Supo por todos que por más que han buscado a la gran duquesa, no han dado con ella. En eso preguntó a qué lugar dedicó más esfuerzos la gran duquesa con su caridad. Y uno de ellos le informaba que al orfanato de Lebrón. Y al saber esto, fue claro en su petición. Todos esos niños deben morir, solo así la duquesa aparecerá. Así les pidió que quemen ese edificio. Uno de los consejeros le pedía reflexionar, pero por decir esto, Damian estuvo a punto de matarlo, cuando en eso informaron que han encontrado a la gran duquesa. Así abrieron las puertas y Sepia apareció ante Damian, aunque para su sorpresa no estaba sola, se encontraba con su archienemigo, Roxanne. Y eso sí que lo enfurecía. Damian le pedía a Sepia que fuera con él y que solo así la perdonará de todo, pero al verla inmóvil se asombró, mucho más cuando sintió un aroma peculiar en el ambiente, algo que significa que Roxanne y Sepia ahora son una pareja de verdad, porque incluso pronto notó que Sepia tenía la marca de Roxanne en su cuello. Este bobote preguntaba si acaso él la marcó, y enloquecido empezó a reírse de ellos. Parecía que este loco estaba a punto de morir a causa de la risa, y en eso agregó que en realidad eso no le importa, porque solo tiene que matarlo y ya. Así el bobote de Damian atacó a Roxanne, pero calmantes montes pájaros cantantes. ¿Qué dijo? Pues Roxanne tampoco se iba a dejar matar. Dado a eso, Sepia, como la gran duquesa que es, les pedía parar, pero Damian le aclaraba, ella no posee autoridad, ya que no existe actualmente un gran duque, y ahora sí que se va a ir para atrás.
cuando Sepia le contó que eso no es así. Alguien ha heredado el título de Gran Duque, y pronto el asistente de Roxanne le entregó el documento del antiguo emperador que le explicaba todo con pelos y señales. En aquel documento el emperador nombra a Roxanne como Gran Duque, y Roxanne agregó que desde este momento reclama el territorio de Leopold como Gran Ducado, lo que significa que bajo su autoridad puede declarar su territorio como un reino independiente, aunque este esté dentro del imperio, y por lo tanto Sepia se ha convertido en la reina de ese reino, y con eso ella puede desafiar las órdenes de cualquier emperador. Demian no podía hacer nada, pero no podía permitir que Sepia se vaya a Leopold, porque si luego quiere traerla, entonces tendría que iniciar una guerra contra el Gran Ducado. Dado a eso, Demian le pedía que no se fuera, y ella le aclaraba que no piensa irse. Pensaba quedarse en la capital, pero no con este pendejo, sino que se quedará en el palacio del Gran Duque junto a su esposo, para que le duela. Ay, bonito. Solito la casó con su enemigo. Pero este tonto tenía un plan en mente, y para que esto funcione tenía que ser dócil por ahora. Solo así la atrapará. Además tenía que planear cómo deshacerse de esa bestia horrible. Por eso los dejaba tranquilos. Un poco más tarde, Sepia y Roxanne fueron al palacio del Gran Duque. Ahí se encontraban con la vizcondesa Sweeney, quien en la carta que le había enviado a Sepia pidió hablar con ella para contarle el gran secreto del emperador. Así hoy se sentaron en el salón y Sepia quería saber del porqué de su carta. Y Sweeney, sin dudarlo, le preguntaba si acaso saben por qué el emperador tiene ataques de locura. Sepia no lo sabía, pero Sweeney sí. Así les contó que esos ataques son debidos a un defecto de nacimiento, y al parecer coincidía con lo que Roxanne mencionó escuchar de su madre, pero Sweeney sabía todita la verdad. El actual emperador Demian Barog Drodian en realidad es un hijo ilegítimo del difunto emperador. Sepia no entendía cómo, si se supone que la familia imperial hacen siempre un pacto de imprimación. Ese pacto se realiza frente a la diosa de Drodian, en el cual el emperador y la emperatriz unen sus almas por el resto de sus vidas. Y así les contaba. El difunto emperador tenía una consorte llamada Charlotte. Cuando estaban frente a otros, Charlotte estaba en su forma animal, como un zorro blanco. Sin embargo, al estar a solas, tomaba su forma humana. Y un día, el emperador le hizo una sugerencia a Sweeney. Por ese tiempo, la emperatriz había perdido a su bebé, e incapaz de aceptar ese hecho, siguió creyendo que seguía embarazada. Al mismo tiempo, Charlotte quedó embarazada, por lo que el emperador pidió que hicieran pasar el hijo de Charlotte como el hijo de la emperatriz. Sweeney, que quería mucho a la difunta emperatriz, al verla sufriendo, aceptó la petición del emperador. Y pronto, cuando Yerdiel tuvo en sus brazos al hijo que tanto deseaba, mejoró rápidamente. Pensó que todo estaría bien, pero el emperador fue incapaz de comprender la voluntad de la diosa Drodiana. Y Roxanne sabía que se refiere a que los lobos solo pueden tener un compañero de por vida, y si rompen esa regla sufrirán la ira de la diosa. Y quien sufrió las consecuencias de esto fue Demian. Sepia preguntaba si Demian lo sabe, y sí, porque él mismo había matado a su madre Charlotte. Sepia no lo podía creer porque lo haría, y para Sweeney era lógico. Al eliminarla, eliminó también toda prueba existente de que él es un hijo ilegítimo. Y ahora les explicaba que esta es la razón del por qué ella rechazaba al emperador, pues ella, al ser la estrella de Ishtar, debía sentir una aversión instintiva ante la maldición del emperador. Pero fuera de ello, Sweeney prometía ayudarlos si su deseo es destronar al emperador, y Sepia sabía el porqué, pues fue Demian quien manipuló a su madre, a la apreciada amiga de Sweeney, todo para usar magia negra y convertirlo en emperador. Sweeney les contaba que dicen que la marca de Titié es falsa, y ella creía saber quién le creó esa marca. Mientras tanto, el emperador seguía escuchando en su mente un «¡Mátalo! ¡Mátalo!». Él planeó todo desde el principio, incluso marcó a Sepia. Y a su vez esa voz le recordaba que noche tras noche, su Sepia está en los brazos de esa bestia. Demian ya no quería escuchar esa voz. Le pedía que se callara, pero esta le repetía que solo si lo mata, Sepia volverá a su lado. Y Demian, sin perder la cordura, preguntó: ¿y qué pasaría con el corazón de Sepia? Pues ella seguirá amando a esa maldita bestia. Y así como arte de magia, algo apareció en su brazo, la marca de Sepia. Y esta sí era real.
Con esto, ahora sí, enloquecía, porque debía ser imposible que ocurriera esto. Llegó a la habitación de Titié, rompió las cadenas y al ingresar todo era un desastre. Hasta había un olor nauseabundo. Y muy en el fondo estaba Titié igual o más loca que él. Titié así corrió a ver a Demian, aunque en el camino terminó cayéndose. Sin embargo, aún en el suelo, preguntaba si ya todo se aclaró, pues ella lo había esperado ansiosamente. Pero él quería ver la marca, y entrando en desesperación forcejeó para verla, dándose cuenta que como esta está a punto de desaparecer, es una marca falsa. Ahora Demian sabía, la marca de ella es falsa y la suya es real, y estaba dichoso por ello. Pero bueno, Titié ahora lo había perdido todo. Se aferró a él como pudo, diciéndole que todo lo hizo por amor. Pero Demian estaba furioso con ella, no entendía cómo osó engañarlo. Y ahora sí, sin piedad, agarró a la loca de Titié por el cabello y la arrastró hacia la ventana. Demian estaba tan enojado que era capaz de lanzarla desde ahí. Y ahora sí, Titié suplicaba que la perdone. En eso le dijo que si no lo hace por ella, que lo haga por su hijo que lleva en su vientre. Con esto Demian la perdonó, pero no del todo, ya que pidió que encierren a esta mujerzuela en la Torre del Oeste. Tras eso, ahora sí, feliz y loco, Demian pidió que restauren el palacio de la emperatriz, porque la estrella de Ishtar volverá al lugar que corresponde. Pero lo dudo. Pasaron los días, y el pueblo se enteraba de que la emperatriz va a ser destituida después de dar a luz, porque su marca era falsa. Por otro lado, Sepia pensaba en que afortunadamente llegó a tiempo a la capital, pues se enteró que ese loco quiso quemar un orfanato, aunque ahora también había otra novedad, que Demian sin dudar desechó a Titié, aunque por otro lado estaba feliz. Incluso en ese momento junto a Roxanne estaban trabajando en la misma oficina, así que Sepia estaba más que feliz al estar cerca de él. Además que desde que la marcó es como si lograra sentir lo que Roxanne siente, y en medio de su pensar Roxanne apareció de la nada a su lado. La besaba y quería saber si algo le ocurría. Sepia solo mencionó que siente como si su cuerpo ardiera. Y para Roxanne era normal que, tras ser marcada, ella como humana sienta cosas que antes no sentía. Y bueno, lo que pasa es que Sepia andaba esperando que algo pase. Algo que no había pasado antes. Pues ese día, tras ser marcada, Roxanne paró antes de pasar a lo emocionante. Y desde entonces ella se ha preguntado ¿por qué él paró de la nada? Ahora se preocupaba porque desde ese día Roxanne se ha distanciado de ella, pero pensaba que quizás es solo su percepción y dado a eso prefirió no tocar ese tema por ahora. Además, quería preguntarle algo. El sello de Drodian que falta es el de la emperatriz, ¿verdad? Y así era. Él había encontrado el del emperador. Y según el mapa, el otro sello debía estar en el palacio del gran duque, o sea, justo donde viven. Pero por más que lo ha buscado, no lo ha encontrado. Así que había la posibilidad de que alguien lo encontró antes y lo ocultó en otro lugar, o aún no han dado con el lugar exacto. En eso Sepia pensó que quizás para encontrarlo hay que pensar por el lado femenino, porque las mujeres suelen ser más astutas, como Titié, que engañó al emperador gracias al hechicero, y al recordar al hechicero también recordaba su conversación con Sweeney. Aquella mencionó que ella cree saber quién es el hechicero. Les contó que el libro de magia negra que tenía Jardiel es el que le dio el imperio de Orión con el intercambio, pero este estaba incompleto, y aunque no logró encontrar la otra parte, sí pudo descubrir algo. Se dice que existió una familia en el Imperio Swing que fue exterminada, pues para el emperador la magia negra era una fuerza maligna, así que aniquiló a la única familia que guardaba y estudiaba libros de magia negra, y quien debe tener la otra parte del libro debe ser el único sobreviviente de esa masacre. Así que, en definitiva, él era el culpable. Por otra parte, le contaba que la emperatriz Jardiel lanzó un hechizo sobre el libro, para que ella fuera la única capaz de leerlo. Sin embargo, su hechizo consistía en que ese libro reconociera a su maestro, el cual podía ser cualquiera que tuviera el título de emperatriz. Así que, luego de su fallecimiento, la maestra del libro fue Sepia. Ella desconocía esto, pero seguro el hechicero se enteró. Como no podía convencer a Sepia de que le entregue el libro, seguro hizo de todo para crear a una nueva emperatriz. Así que utilizó a Titié para que ésta le diera el libro, por lo que era seguro que ya obtuvo el libro
perdido y ahora lo tiene completo. En eso Roxanne la despertaba de sus recuerdos y Sepia rápidamente decía que era hora de descansar. Le pedía ir con ella, pero Roxanne, como alejándose, le dijo que fuera ella sola, que él aún tenía que trabajar. Sepia ahora sí estaba segura. Roxanne estaba tratando de evitarla. Sepia pensaba preguntarle, pero de la nada Roxanne le contó que él tendrá que irse por una semana. Sepia quería saber por qué, pero Roxanne le dijo que era un asunto personal. Sepia no entendía, se supone que ahora son pareja, pero Roxanne prometía contarle todo cuando regrese, aunque Sepia pensaba conversar sobre esto ahora. Sin embargo, fueron interrumpidos otra vez, con el aviso de que el emperador ha llegado a verlos. Sepia miró por la ventana y veía una escena loquísima. El emperador Demian se encontraba ahí afuera, esperándola con un ramo de flores para ella. Sepia estaba desconcertada e incluso Roxanne, pero aún así tuvieron que ir a recibir al emperador. Este inmediatamente se acercó a Sepia diciéndole: «Querida estrella de Ishtar, yo, el emperador Demian, he venido a proponerte matrimonio». Roxanne no tardó en brincarle a la yugular y le dijo que eso no va a ser posible. Es su esposa y la gran duquesa. Pero lastimosamente Demian tenía un as bajo la manga, y literal, tenía algo bajo la manga: la marca de Sepia. Y estaba más que dichoso, incluso besaba esa marca. Sepia no podía creerlo, pero le recordaba: fue él quien la destronó. Y Demian lo sabía, pero también sabía que ella siempre deseó ser la emperatriz. Por eso quería saber si acaso no le atrae, ahora que él tiene su nombre grabado en su cuerpo. Sepia rápidamente dijo que no, y que incluso nunca lo hará. Así se marchaban y Demian, ahora sí, sufría. Tras irse, Roxanne notó que Sepia estaba molesta, más porque con frialdad quería saber por qué se irá una semana, incluso luego de ver lo que pasó con Demian. Y lo peor es que se va sin decirle la razón. Roxanne, aturdido, no sabía cómo explicarle. Así la abrazaba y se aferraba a ella como si en este momento estuviera sufriendo. Sepia rápidamente notó que él estaba ardiendo en fiebre. Ella pensaba llevarlo a descansar, pero Roxanne le aclaraba que no es fiebre, sino que ha llegado el periodo de liberación. Y por eso intentaba escapar de ella. No quería lastimarla. Sepia conocía un poco sobre esto. Es un periodo en el cual los Swing deben liberar sus cuerpos animales, y por lo general lo hacen con su pareja. Y claro, ella quería saber por qué no lo hace con ella. ¿Acaso es porque es humana? Y no era eso. Es porque las bestias divinas son un poco diferentes a los Swing normales. El periodo de liberación de una bestia divina significa que entra en otro, y él apenas y estaba resistiendo. Además, no quería hacerle daño, pero Sepia sentía ese mismo calor que él, y hoy le pedía a Roxanne que dejara su marca en ella, pues no le importa si le hace daño. Así, juntos fueron a la habitación, empezaron a besarse y en medio de esto, Roxanne le preguntó si realmente creyó que él se iría después de lo que pasó con Demian, pues no se imagina cómo se sintió, y lo único que había en su mente era la necesidad de que Sepia lo marcara, una que demuestre que él es suyo. Pero claro, ella es humana, no una bestia, y aún así accedió y lo mordió con todas las ganas guardadas que le tenía. ¡Qué rico, cabrón! Tras eso, ahora sí no había tiempo para pensar, y entre un te amo de Roxanne pasaron una placentera noche, y no solo una. Pasó una semana y Sepia despertaba en los brazos de su bestia, y tras tocarlo notaba que ya no estaba caliente, así que seguramente su periodo de liberación ha terminado. Así recordaba que durante una semana completita ambos se rindieron al placer, y al estar marcada por él sentía todo lo que él sentía por ella, hasta que finalmente en el último día vio a Roxanne transformarse en una gigantesca bestia divina, y así ella durmió sobre su cálido pelaje. Y hoy, tras todo lo que vivió con él, mientras él dormía, le expresaba lo mucho que lo amaba. Pero en eso, al tocarlo, algo extraño ocurrió. Su mano empezó a brillar de una forma extraña y al instante, el sello de Drodian de la emperatriz apareció en su mano. Esto era lo que Roxanne había estado buscando por mucho tiempo, pero no entendía por qué apareció de la nada en su mano. Y de repente, una magia la envolvió. Apareció en el jardín del palacio de Leopold. No entendía qué hacía ahí. Era como si fuese
fuese un fantasma. En eso vio un círculo mágico en el suelo y sobre él estaban los padres de Roxanne. Ellos lucían muy jóvenes, aunque en eso vio todo un proceso mágico sobre el sello de Drodian femenino. Al finalizar el ritual mágico, Roximus mencionó que solo aquella que sea la pareja del sucesor podrá encontrar este sello. Y viendo a Sepia le dijo: cuídalo mucho, estrella de Ishtar. Tras eso, ella nuevamente estaba en la habitación. Apenas podía entender que ese sello apareció porque ella se había convertido en la pareja del verdadero sucesor al trono. Aunque en eso, un bullicio la asustó. Más porque ingresaron de golpe a la habitación diciendo que los grandes duques serán arrestados por traición. Esto no tenía sentido. Pero en eso, aparecía Roxanne en su forma de bestia. Y ahora con los dos sellos de Drodian, él era el verdadero emperador. Sepia sabía que los Swin, al ser animales humanos, se rigen por las leyes de la naturaleza, así que todos obedecen al más fuerte. Y en este momento Roxanne tiene el poder absoluto, pues él es el emperador original. ¿Cómo les quedó el ojo? Mientras tanto, el loquito de Demian estaba pensando en el por qué Sepia, a pesar de que él tiene su marca, no lo ama. Pero en eso aparecía Blaire. Demian ya lo conocía y le recordaba. Él prometió que si dejaba vivir a Titye, le entregaría a Sepia. Y claro, este pensaba cumplirlo. Blaire así le sugería al emperador que le cortara las extremidades al lobo negro. Pero para eso debe aislarlo. Podría liberar a los bárbaros de la capital. Y ahí, cuando las víctimas empiecen a aparecer, lo único que debe hacer es señalar a los grandes duques como los culpables. Incluso puede agregar que el gran duque, quien liberó a los bárbaros, lo hizo con la intención de eliminar a todos los Swin y crear un imperio de bárbaros. Así, los sentenciará a muerte. Pero Sepia querrá vivir y se lanzará a sus brazos. Para este bobote era una fantástica idea. Pero él era solamente un peón de Blaire, porque él pensaba deshacerse de una vez por todas del emperador y de la estrella de Ishtar. Pero, ¿qué pasará con esta historia? No lo sé. Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado, no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretunes, en donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!